que todavía no ve, entonces articulación sinovial la grabamos allá. Y el tema de hoy la grabamos con ustedes. Ok. Listo. Decíamos que el tema de hoy es este, ¿no? Enfermedades osteoarticulares o enfermedades del sistema óseo. Y que aquí tenemos ¿cómo es? Un sordo, mudo y ciego, ¿no? Porque así son algunas enfermedades óseas que nosotros alcanzamos a identificarla cuando ya ha hecho huellas, cuando ya ha dejado huellas, cuando ya ha causado alguna alteración en nuestro sistema óseo, ¿ok? Y esta de aquí, esta diapositiva es únicamente para recordar cuáles son las funciones de nuestro esqueleto y que precisamente por esas funciones tan importantísimas que tiene nuestro sistema esquelético hay que cuidarlo porque un daño en el sistema esquelético pues hace pues obviamente que estas funciones no se cumplan y se empiecen a degenerar. Solamente como para recordar, tenemos la función de sostén, es decir, de soporte, la función de protección para proteger órganos importantes, como por ejemplo como es en la parte, como es aquí donde está los pulmones, donde está el corazoncito, pues aquí tenemos una caja torácica que es como una jaula. En algunos textos inclusive está así como jaula torácica porque pues así pareciera, ¿no? Los huesos junto con los músculos le protegen y le forman aquí una estructura que va a proteger a órganos nobles y sensibles como pulmones y corazón, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos asistencia en el movimiento. Obviamente los huesos solos no se van a mover, pero lo hacen en una unión mancomunada con los músculos. Tenemos la función de homeostasis, es decir, esa función de absorber calcio, fósforo, etcétera, ¿no es cierto? Para liberarlo o ponerlo en la sangre para que haya un equilibrio y sea de ahí de donde las células óseas vayan tomando lo que necesitan. La producción de células sanguíneas, como decíamos hace un momento, ahí en las trabéculas, en la médula roja, pues ahí se van a formar, ¿no es cierto?, células sanguíneas a través del proceso hematopoyético, ¿no es cierto? Y la última es el almacenamiento de triglicéridos. Esto se refiere a que esas células de grasa o los adipocitos van a ir asentándose en este tejido esponjoso el momento en que la médula roja ósea pues es reemplazada a medida que pasan los años ya en un adulto por médula amarilla, ¿no? Entonces, todas estas funciones se van a ver afectadas el momento en que haya una enfermedad, con mayor razón si es que es silenciosa, ¿no es cierto?, en nuestro esqueleto. Entonces con A, aquí tenemos algunas de las enfermedades que podrían como lesionar esas funciones o que las funciones no se cumplan al 100% porque hay ya una alteración, ¿no? Y esas enfermedades pueden ser las fracturas, exclusivamente la fractura del cuello del fémur. ¿Y por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Por qué será tan compleja esta fractura? Porque no tiene irrigación sanguínea. Exacto. ¿Quién es el chico? Gavilanes. Señor Gavilane. Ya ha tenido un 10 antes usted, ya no sé tampoco dónde ponerle los dientes. Ok, exacto, porque pues el fémur no tiene irrigación sanguínea, ¿no? Aquí ese es uno de los 4 huesos que habíamos dicho, o de las 4 áreas en donde puede haber una necrosis ahí. Entonces, esa es una de las alteraciones más complejas, ¿no? Pero no es la única. Hay más fracturas también que pueden alterar precisamente esas funciones. Pero como compleja, como una enfermedad compleja que podría inclusive deteriorar tanto la salud hasta llevarlo a la muerte, es una fractura del cuello del fémur, ¿sí?
Esa es sumamente grave en las personas mayorcitas, una caída. Eso hay que cuidarle sí o sí, porque esto sí le puede llevar a la muerte. El momento en que hay una necrosis, se hace una tumoración, se necrosa y se hace todo un cuadro clínico muy, muy, muy complejo que lo lleva a la muerte fácilmente, una fractura de cadera, especialmente si es que es aquí, en el cuello del fémur por la falta de irrigación sanguínea. Otra de las alteraciones es la artrosis. La artrosis prácticamente es el desgaste del cartílago articular de la rodilla, que se puede dar, este no tiene que ver con la edad, este más bien tiene que ver el estilo de vida que ha llevado. Si es un deportista, por ejemplo, un tenista, alguien que juega vóley y que siempre lo hace en estructuras duras como canchas de cemento, ¿no es cierto? Entonces, esa persona con el paso de los años va, y no necesariamente estamos hablando de paso de los años cuando sea viejito, no, puede ser de mediana edad y su cartílago podría empezar a desgastarse, ¿ok? El exceso de peso, ¿no? Que puede ser jovencito y puede tener obesidad y eso va a desgastar sus cartílagos, la vida sedentaria, el exceso de uso de gradas, todo ese tipo de situaciones pueden causar esta enfermedad. Y así tenemos osteoporosis, gota, osteomielitis, Profe, son ¿puede unas repetir qué era el desgaste de qué era la del artrosis? cartílago articular de la rodilla, específicamente cartílago articular de rodilla. ¿Ok? Entonces, pues estas son unas poquitas, entre otras, ¿cierto?, que pueden afectar esas funciones de nuestro sistema óseo que habíamos comentado. Pero exclusivamente vamos a hablar hoy solamente de la osteoporosis, de esta que está aquí. Estas otras enfermedades están en el asincrónico 5, que está en el MUDE, en donde usted va a ampliar y profundizar esas enfermedades. La osteoporosis la vamos a tratar porque es posiblemente la más común y la silenciosa. Esta es la que básicamente está como calladita y cuando la persona se da cuenta ya ha tenido su efecto, por ejemplo, en la columna, un asentamiento de la columna, una fractura de columna cuando ni siquiera lo ha sentido. Lo máximo que tal vez empieza a sentir y por eso va al médico son dolores medios molestositos lumbares y nada más. Pero pues eso no, estuvo tan calladito, tan silencioso que no se dio cuenta que ha habido una fractura por ejemplo, de una partecita de la columna. ¿Ok? Entonces, veamos qué es la osteoporosis. Ya, déjame ver la hora, a ver hasta dónde avanzamos. Estamos como bien. Ok, la osteoporosis, mire, aquí dice literal, ¿no? Enfermedad esquelética sistémica, caracterizada por baja masa ósea y deterioro en la microarquitectura del tejido óseo que origina fragilidad ósea aumentada con el consecuente aumento en el riesgo de fractura. Todo esto quiere decir lo siguiente, esto está en chino, vamos a explicarlo acá. Yo le decía hace rato, ¿qué es esto? Le decía, un joven dijo tejido compacto. Yo le decía, sí, son como huequitos del queso gruyère, son como los huequitos de la esponja, son trabéculas. Cuando esas trabéculas o esos orificios del tejido esponjoso aumentan de tamaño, y no solo que aumentan de tamaño, sino que se multiplican, se hacen grandotes y se hacen muchísimos, es decir, pierde su estructura microscópica, digamos así, estamos viendo al microscopio aquí este tejido compacto, entonces pierde, y le vemos al microscopio y vemos que perdió su estructura original. Esas trabéculas pequeñas que están como enclavadas unas con otras, como un panalito y todo, se han hecho grandes huecos, se han hecho huecos individuales, orificios grandes, la, la masa ósea se deterioró, se dañó. ¿Qué más? Bajó su densidad, que era mínima, porque el que es denso es el tejido compacto. Sin embargo, había densidad en el tejido esponjoso, sin embargo, ahora no hay cero densidad. Es decir, que si lo aplasta es tal cual como una esponja. Pero eso va pasando calladito, eso no lo sentimos, ¿ok? Entonces, eso es la osteoporosis. Dicho en otras palabras, ¿no es cierto? Es la alteración normal del tejido
esponjoso. Esas trabéculas que aquí parece que están como tejiditas, ¿no? Unas con otras, enclavadas las trabéculas de ahí, una, otra, y así bien tejidito, pues acá cuando ya hay osteoporosis es precisamente este deterioro de esto microscópico que vemos aquí, de este tejido, se deteriora y se hacen mucho más grandes, se hacen individuales y se multiplican, muchísimos se hace, ¿ok? Entonces, mire acá otro dato, la osteoporosis es la causa más común de fracturas. Claro, si esto está tan suavito, el tejido compacto que está afuera en la primera, por muy duro que sea, recuerde que con el paso de los años, los huesos empiezan a tener una descalcificación, un desgaste normal, como todos los órganos, ¿ok? Entonces, a esa descalcificación, a ese desgaste normal, ¿no? Viene internamente dentro de ese hueso que se está desgastando normalmente por el paso de la edad, viene pues esta alteración de la masa ósea, este deterioro de la masa ósea. Entonces, pues obviamente es bastante común las fracturas, ¿no? Afectando al 20% de las mujeres postmenopáusicas. ¿Qué significa esto? La menopausia es el cese definitivo de la menstruación. Entonces, post es después de ese cese definitivo de la menstruación. Recuerde que también hay premenopausia, es decir, cuando empieza este proceso de cese definitivo de la menstruación, empieza un montón de situaciones importantes hormonales en el cuerpo de la mujer. Entonces, todo ese proceso que dura unos cuantos añitos, pues hace que al término de todo ese proceso, cuando ya no hay menstruación, después de 12 meses, ahí ya estamos hablando de menopausia. Entonces, después de ese año sin menstruación, ahí viene esta etapa que se llama posmenopáusica, que puede estar entre los 52, 55, 56 años, en donde ya hay cero menstruación. Entonces, estamos hablando de un periodo posmenopáusico, después de la menopausia, después de un año sin menstruación. Entonces, es ahí, en ese periodo de posmenopausia, en donde es bastante común, lamentablemente, miren que es un 20%, que se dé esta alteración en el tejido interno del hueso, ¿sí? Que estas trabéculas del tejido compacto se aumente su tamaño y se multiplique y pierda su textura, pierda su densidad, etcétera, ¿ok? Después de un año de la menstruación hay la probabilidad alta que haya una osteoporosis, ¿ok? Dice, 20% de las mujeres menopáusicas en Estados Unidos y se estima una población de 7.8 millones a nivel mundial y que en el año 2040 el problema se habrá triplicado. Yo ayer precisamente leía en una revista científica que decía que una de las pandemias en el 2040 pues será la osteoporosis. Había una propaganda que de los huesitos de cristal, que a esa chica que cruza le decían muñeca, se pega contra un poste y la pobre se desaparece, sus huesos se hace pedazo en el piso. Pues así, esa será, decían, una de las pandemias del 2040, la osteoporosis. Pero es algo que se puede evitar, a no ser que sea genético. O sea, si tenemos conciencia un poco y trabajamos para eso, pues lo podríamos evitar. Claro, cuando ya es un problema hormonal y se complica, se sale de nuestras manos, pero cuando no sea así, o mientras no sea así, o mientras no nos enteremos que es un problema menopáusico, que es un problema hormonal, que por la menopausia se disparó el sistema hormonal y está loco y que no hay cómo detenerlo, mientras no sepamos eso, hay acciones que podemos hacer en función de prevención, ¿ok? Dice, el riesgo por vida de sufrir una fractura a partir de los 50 años es del 40% en las mujeres y del 13% en los hombres debido a la osteoporosis. Es decir, esta enfermedad, a pesar de que generalmente toca la salud de las mujeres, pues los hombres tampoco están exentos de la osteoporosis, a pesar de que en los hombres no hay menopausia, no hay el sistema hormonal que se trastoca con la menopausia, pues sin embargo hay un 13% de hombres que pueden sufrir fracturas porque pues también hay osteoporosis en los hombres, ¿no es cierto? Ok, ¿qué más?
Aquí esto es lo que dice la OMS. La OMS, claro, en palabras técnicas, ¿no? Le da rangos, en esta desviación. Entonces, mire, dice, la Organización Mundial de la Salud define operacionalmente a la osteoporosis como una densidad ósea que cae 2.5 desviaciones estándar por debajo del promedio de los adultos jóvenes sanos del mismo género, conocida como una calificación T de menos 2.5. Los valores entre menos 1 y menos 2.5 se definen como osteopenia, que esta es otra enfermedad que van a tener que consultarla, ¿ok? Entonces, miren, aquí está un rango. Vamos a entender un poquito esta desviación que hay aquí. Entonces, mire, desde menos 1, ¿no? Esto es un huesito sano. Pero desde menos 1, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esta es la calificación T, muy conocida de la Organización Mundial de la Salud. A veces, cuando le mandan a hacer un examen a una persona, generalmente es mujer cuando está en época de menopausia, antes del cese definitivo de sus menstruaciones, le mandan a hacer un examen que se llama densitometría ósea. Entonces el doctor dice, voy a ver cómo está su calificación T en la densitometría, porque él lo que quiere saber, en otras palabras, es ver cómo está esta escala de calificación T. Entonces, desde menos 1 hasta menos 2.5 es osteopenia, que es otra dificultad también. Si ya tiene menos de 2.5 en su examen de densitometría ósea, estamos hablando de osteoporosis, cuando es menos de 2.5 en la calificación T. Eso es lo que quiere decir. Aquí nuevamente tenemos un hueso sano, como son sus trabéculas, y en una osteoporosis, vista al microscopio, cómo se ven las trabéculas del tejido esponjoso, ¿no? Mire, están muy bien definidos, bastante más grandes y muy numerosos, ¿no? Muy, muy, muy numerosos y muy definidos. Son unos orificios terribles. Y obviamente eso va a alterar el proceso de formación de glóbulos rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que una de las funciones del esqueleto era la función de sostén, de sostener al peso del cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces, si es que ya tenemos un tejido de desgaste, que el compacto es denso, sin embargo, por la edad va desgastándose y es normal, y si no ha habido una buena ingesta, una buena alimentación, se va a desgastar más, y si para completar los males tenemos un tejido esponjoso deteriorado por osteoporosis o por la enfermedad que sea, pues obviamente la posibilidad de cumplir al 100% la función de sostén, pues no va a ser cierta, no va a ser al 100%, ¿no es cierto? Va a haber una alteración en estas funciones importantes que tiene el esqueleto. Aquí tenemos los tipos de osteoporosis, ¿no es cierto? Puede ser una osteoporosis primaria o puede ser una osteoporosis secundaria. Y aquí tenemos el porcentaje, ¿no? En hombres y en mujeres, ¿no es cierto?, de la secundaria. Mire, la primaria está casi dedicada a la mujer, porque es una de las razones es la posmenopausia o por años, por su condición senil. Una persona de 80 años, obviamente su tejido compacto se va desgastando, entonces, y puede ser una causal para que haya osteoporosis, por un desgaste, una alteración de sus células y se desgastó. Entonces, este tipo de osteoporosis primaria básicamente está como dirigida a la mujer por el tema de posmenopausia. Idiopática es cuando no sabemos la causa. No sabemos la causa, ¿no? Puede ser una persona jovencita, muy jovencita, de tal manera que ni senil ni posmenopáusica ni premenopáusica, muy jovencita, sin embargo, tiene osteoporosis, ¿no? Esos son ya casos muy especiales y muy lamentables, es una razón idiopática, no se sabe cuál es la razón, ¿ok? Y secundaria, pues bueno, ya la secundaria es por otras razones, por ejemplo, no es genético, por ejemplo, una muy mala alimentación, puede ser jovencita una persona y se complicó con osteoporosis, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo o qué es lo que provoca que una persona tenga osteoporosis, independientemente si es hombre o mujer? Es importante conocerlos porque esto sí está
a nuestro alcance, ¿no es cierto? Los podemos modificar algunos de estos factores de tal manera que estamos haciendo prevención. Entonces, los que no podemos modificar para nada. Edad avanzada. Una persona de 70 años no puede decir, voy a tener 30 para no tener osteoporosis. Entonces, esto es no modificable, no está a nuestro alcance, la edad avanzada. El grupo étnico, aquí marcharon los chinitos y los blancos, así que los que somos medios cafecitos estamos con puntitos a favor. El grupo étnico de riesgo o de mayor riesgo es el grupo oriental y caucásico, ¿no es cierto? El grupo femenino, sí, lamentablemente por el tema de hormonas, en la menopausia, en la premenopausia, pues influye el sistema hormonal. Fracturas vertebrales por compresión. Cuando hay un accidente, por ejemplo, puede ser una gran fractura por compresión, por presión, por el aplastamiento entre un carro y otro, y la persona que está dentro tuvo una fractura por compresión, pues ahí dañó su tejido compacto, su tejido esponjoso, de tal manera que ese es un riesgo para que haya una osteoporosis, ¿no? Ya lesionó ese tejido. Dice, menopausia prematura, cuando hay a los 45 años es premenopausia, es decir, empieza un proceso lentito, pero empezó. Pero hay ocasiones que a los 45 años son escasos estas situaciones clínicas de mujeres, pero sí lo hay, mujeres que han tenido una menopausia prematura porque menstruaron a los 9, 10 años. Una niña menstruó 9, 10 años, de tal manera que a los 45 años esa niña ya tiene el proceso de menopausia. ¿Cuál es la diferencia entre menopausia y posmenopausia? Posmenopausia es cuando después de un año no menstruó, ya dejó de menstruar en un año. Entonces, pues ya acabó el proceso de menopausia, es después de la menopausia, es posmenopausia. La menopausia, en cambio, son procesos hay meses que menstrua y hay meses que no. Deja de menstruar 2, 3 meses, luego hay una menstruación mínima, muy, muy poquita, muy deficiente, pero menstruación al fin, es decir, que los últimos óvulos empezaron a descender. Entonces, durante la menopausia hay esos rangos de que a veces sí y a veces no la menstruación, ¿ok? Su sistema hormonal está loco, está ahí que a veces ayuda para que haya ovulación y otras veces no hay ovulación, etcétera. Entonces, hay mujeres que por haber empezado a menstruar desde muy tempranas edades, la menopausia sí mismo es muy temprana, a los 45 años. Entonces, en ellas hay un factor de riesgo de que sus huesitos empiecen a dar problemas de osteoporosis, su tejido interno, ¿ok? Dice, incluyendo menopausia quirúrgica. ¿Qué es esto de menopausia quirúrgica? Cuando a una persona le hacen histerectomía y le sacan útero y le sacan ovarios, ¿ya? Le quitaron todos sus órganos reproductores. Entonces, ahí claro, si ya no hay óvulos, ya no hay ovarios, si ya no hay ovarios, no hay óvulos, no hay útero, no hay nada, entonces es una menopausia obligatoria, entre comillas, porque no hay los órganos reproductores. Es decir, ahí no va a haber menopausia, a eso se le llama menopausia quirúrgica, porque fue retirado todo su sistema reproductor. Generalmente ocurre cuando hay un posible cáncer o hay células cancerígenas o células que están amenazando con un cáncer. Entonces, es necesario cortar de raíz ese problema. Entonces, ahí hablamos de menopausia quirúrgica. Entonces, en esos casos es cuando el riesgo es altísimo de una posible osteoporosis, ¿ok? Historia familiar, etcétera. Bueno, aquí estamos hablando ya de genética, ¿no? Cuando la genética, la abuela ha tenido osteoporosis, la madre osteoporosis, obviamente yo hija, yo nieta, las posibilidades son altísimas, pero no las puedo modificar. No puedo modificar una cirugía. Si hay que sacar el útero con ovarios y todo, hay que sacarlo, ¿no? Hay que escoger o menopausia o cáncer, osteoporosis o cáncer. Entonces, esos factores no son modificables, no está al alcance en este caso, habla de la mujer, no están al alcance de la mujer. A excepción de menopausia quirúrgica y de menopausia prematura, el resto, pues también incluye al hombre, ¿no? Un hombre oriental, un hombre caucásico, un hombre que haya tenido una fractura vertebral por compresión, un hombre que tenga historia genética con osteoporosis, etcétera, ¿ok? Pero ¿cuáles son los que sí puedo modificar? Pues estos factores de riesgo modificables, esto.
¿no? Ingesta baja de calcio. Pues si no me gusta la leche, no me gustan los vegetales de hojas verdes, pues voy a tener que sí o sí comerlos porque ahí está el calcio. Y hasta los 30 años es cuando nosotros podemos hacer que o como que le ahorramos el calcio, como que fuera un banco, digo yo, de ahorros, de tal manera que hasta los 30 años es cuando podemos nosotros hacer que nuestros huesos tengan el suficiente calcio o el suficiente ahorro, nuestras células óseas. Entonces sí podemos modificar nuestra alimentación. Si no nos gustan las cosas que sabemos que tiene calcio, pues en este caso los vegetales, por ejemplo, si no me gusta la espinaca, la selga, el berro, no me gusta el apio, pues lo puedo hacer jugo con un extractor, le agrego frutas de mi gusto y ya me queda un poquito dulce sin haber agregado la tan temida azúcar, de tal manera que pues puedo modificar la ingesta de calcio. El estilo de vida sedentario, pues sí, si no me gusta caminar, no me gusta hacer ejercicio y yo sé que eso es necesario y que hasta los 30 años yo tengo la posibilidad de formar la mejor masa ósea, pues entonces voy a tener que salir a hacer algún deporte, algo que me guste, empezar por una caminata, algo tengo que hacer. ¿Ok? Otro factor de riesgo es el exceso de consumo de tabaco. ¿Ok? Entonces, si yo lo sé, pues, ok, voy a tener que modificar esos hábitos, pues, y lo voy a tener que empezar a reducir, porque caso contrario, pues, la nicotina acaba con mis huesos. La ingesta excesiva de alcohol. Obviamente, ¿no es cierto? Pues si me voy de fiesta todas las semanas y me quedo como unas fotos que yo suelo ver por ahí, pues voy a tener que modificar esos hábitos porque va a causar problema en mis huesos a futuro. Es decir, estoy haciendo mi proyecto de vida y lo tengo que hacer bien en condiciones de salud óptima, ¿ok? A no ser que piense, como algún rato alguien me dijo, o sea, ¿qué importa morir si ya he disfrutado? Ah, qué pena, ¿no? Porque sería bueno seguir disfrutando, ¿no? Porque disfrutar y morir y jovencito no tendría mucho sentido. Sí sería bueno seguir disfrutando, ¿no? Cada edad tiene su encanto. Lo mismo ocurre con la ingesta excesiva de cafeína. Si nos gusta mucho el café, pues empecemos a hacer algunos cambios. Compremos café descafeinado y reduzcamos pues esa ingesta, ¿no? No estamos diciendo nunca más vuelva a tomar café porque también tiene sus beneficios, pero la cafeína del café nos causa problemas. El café sigue siendo café, tiene el sabor agradable el café, pero lo voy a tomar sin cafeína. De vez en cuando, pues me tomaré con cafeína, pero de alguna manera vamos a reducir esa ingesta. ¿Okay? El uso de esteroides de 3 meses hacia adelante, imagínense, los esteroides son uno de los tóxicos que causan muchísimo daño a este tejido interno de los huesos. ¿Alguien hizo el experimento en casa de poner el hueso en los líquidos? No, ya se han ido. ¿Qué experimento, profe? No, profe, disculpe, ¿qué experimento? Ni siquiera leyeron. Qué pena, guaguas, qué pena. Del otro paralelo tengo 3, de los otros grupos tengo 3, del C y del D. Si es que hubieran hecho el experimento que les comentábamos en principio del proyecto, les dijimos, ¿no? Era opcional como nota extra. Bueno, si hubieran fijado que hay sustancias muy nocivas, aparte de alcohol, cafeína y tabaco, pues también hay sustancias muy dañinas como la Coca-Cola. Hubieran tenido la oportunidad de ver la Coca-Cola, cómo le hace a un huesito de pollo, un hueso largo de pollo tan duro como es, sin embargo, lo descalcifica totalmente. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí están igual los factores de riesgo, pero aquí están en grafiquitos, ¿no? Antecedentes familiares se refiere a la genética, mujeres después de la menopausia, desde posmenopausia, personas mayores, ya la ingesta de medicamentos, ya dieta pobre en calcio, exceso de alcohol, tabaco y café, es lo mismo que teníamos en el texto aquí, ¿no es cierto? Pero estos son los modificables, estos son los que sí puedo yo
mejorar algunos de estos. Por ejemplo, obviamente la medicación, si es que es recetada por el médico, pues obviamente pues no me queda de otra, ¿no? Pero pues no puedo coger y automedicarme como yo quiero. Eso sí puedo cambiar la alimentación, puedo cambiar la ingesta de caramba, Lucas, la ingesta de estas sustancias, por ejemplo, sí lo puedo cambiar, son modificables. Las de acá no, las de acá imposible, ¿no es cierto? Ahora dice, ¿quieres formar huesos fuertes? Pues quién no, ¿no es cierto? Con ejercicios y una alimentación saludable. Pero sin embargo, nuestras hormonas también son las encargadas de hacer que sistema óseo, pues tenga un nivel adecuado, ¿no? Aquí tenemos el estrógeno, las hormonas de crecimiento y la testosterona son las que ayudan prácticamente o aumentan la actividad de nuestro sistema óseo. Porque aquí ocurre algo, no sé si está aquí, ok, aquí está. Aquí ocurre algo bien, bien importante, ¿no? La osteoporosis ocurre por el desbalance de la reabsorción del hueso viejo y la formación del hueso nuevo. Aquí entran estas dos células que las conocemos, osteoblastos y osteoclastos. Ellos como que son antagónicas sus funciones. Entonces, mientras estos osteoclastos con C, osteoclasto, mire que solo la B es la diferencia, ¿no? Los osteoclastos con C son las células encargadas de descomponer el hueso, ¿no? Haciéndolo frágil y menos denso. En cambio, los osteoblastos se encargan de crear hueso nuevo y reforzarlo, utilizando minerales como el que dijimos, el calcio, el fósforo, etcétera, que hay en nuestra sangre. Igual las hormonas, estas hormonas que hablábamos acá, es decir, estas tres hormonas más una alimentación rica en minerales como calcio y fósforo, son los que van a servir para que el osteoblasto cree nuevas células, ¿no es cierto? Nuevo hueso, huesos más duros, más reforzados, ¿no es cierto? Utilizando todo lo que hay en la sangre. ¿Qué hay en la sangre? Las hormonas y los minerales. Eso lo toma de ahí y hace huesos más resistentes, más fuertes, ¿ok? En cambio, decíamos que el osteoclasto, él se dedica, en cambio, a descomponerlo. O sea, ¿por qué es que hace eso el osteoclasto? Pues ellos son los encargados de destruir la masa ósea con el fin de aumentar los niveles de calcio en la sangre. Es decir, es un proceso mancomunado de las células óseas. Este osteoclasto hace eso para que se formen nuevas células. En cambio, nuestros glóbulos rojos, ellos mueren solitos y los nuevos salen solitos. En cambio, en el caso de las células óseas, pues no. Alguien se lleva lo viejo, lo destruye para que siga aumentando los niveles de calcio en la sangre para que este chico que está aquí, que se llama osteoblasto, siga formando nuevos ladrillitos de células, ¿no? Más o menos así es. Pero, ¿qué ocurre cuando no tenemos un buen material o buenos recursos para que el osteoblasto trabaje? Pues va a ser mayor el trabajo del osteoclasto, ¿ok? Entonces, ahí nos vemos en serias dificultades, pero podríamos hacer algunas cosas, como por ejemplo, el ejercicio, no solamente la buena alimentación, reducir alcohol, tabaco, cafeína, Coca-Cola, etcétera, consumo de azúcar exagerado. Aparte de reducir todo eso, cambiar nuestro estilo de vida, también tenemos que darle la importancia del caso a los ejercicios, porque la fuerza física y la presión que genera el ejercicio, pues, contribuye a la formación de huesos sanos y densos, ¿no? Pues solamente tenemos hasta los 30 años para formar masa ósea y masa muy fuerte. Caso contrario, pues, estaríamos en serias dificultades cuando lleguemos a pasado los 55 años, hombres y mujeres, estaríamos en serias dificultades si tenemos malos hábitos, si tenemos una vida sedentaria, consumo excesivo, ¿no es cierto? Entendiéndose como malos hábitos, pues tendremos serias dificultades con enfermedades como la osteoporosis. Y aquí tenemos algo acerca
Algo más acerca de la osteoporosis, que no se presentan síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Esto es sumamente lamentable. Cuando las trabéculas del tejido esponjoso se hacen mucho más grandes, nosotros no lo sentimos. Ya empezó la osteoporosis y no lo sentimos, ¿ok? Cuando a veces se da cuenta, cuando tiene por costumbre hacerse exámenes anuales, ¿no es cierto? Y hacemos una densitometría ósea. A veces ahí alcanzamos en el momento preciso en que las trabéculas han empezado a ese proceso de deterioro, ¿no? A veces ahí es importante porque está a tiempo de hacer algunas cositas para que no avance muy rápido, pero en realidad el deterioro va. ¿Okay? Los síntomas dice que se presentan en enfermedad avanzada son dolor o debilidad ósea, pero ya avanzada, o sea, cuando ya nos duele, ahí es en donde recién nos enteramos que estamos con una enfermedad tan compleja como la osteoporosis, ¿ya? Fracturas con poco o ningún traumatismo, pérdida de estatura hasta de 6 pulgadas con el tiempo, lumbago, debido a fracturas de los huesos de la columna, dolor del cuello, debido a fracturas de los huesos de la columna, postura encorvada o cifosis, también llamada joroba de viuda. Entonces, estas situaciones que estamos mirando aquí es cuando ya la enfermedad está ya bien posesionada. Cuando dijo aquí estoy, aquí me quedo, ahí recién que nos duele el cuello, nos duele la parte lumbar, ¿no es cierto? Ahí es cuando buscamos el médico, empiezan a hacer un estudio clínico y porque la clínica es solamente dolor, el médico empieza a hacer una investigación más minuciosa, no solamente un examen físico, sino también basada en exámenes, en radiografías, en densitometrías óseas, en tomografías de columna, etcétera. Es ahí en donde se dan cuenta que sus trabéculas han aumentado demasiado de tamaño y estaríamos hablando de una osteoporosis. Síntomas, dice, la osteoporosis no presenta síntomas específicos, ya lo dijimos, una historia clínica completa con un interrogatorio dirigido a buscar factores de riesgo que influyan sobre la masa ósea permite seleccionar a la población que merece ser estudiada para descartar, ¿ok? Entonces aquí tenemos, obviamente, ¿no? El paso de los años va deteriorando la columna, ¿no? Mire, la columna de ser así, mire cómo termina, y es normal el desgaste de nuestros órganos, nuestras estructuras anatómicas es normal con el paso de los años. Aquí estamos hablando de 70, 75 años y obviamente pues la columna va a tener una transformación, se llama columna cifótica, cuando ya la curvatura, esta es la curvatura que produce la joroba de viuda que se llama, ¿ok? Y es probable que aquí haya fracturas y lo único que siente es dolor en el área. Si es en el cuello, pues dolor en el cuello, dolor en la parte lumbar, pero no sintió en qué momento se le hizo la fractura. A veces por presión de los huesos se fractura fácilmente porque no tienen la misma densidad, ya está dañado por la osteoporosis, ¿ok? ¿Cuáles son las zonas que más se afectan en una osteoporosis? Generalmente, lamentablemente, la muñeca, la columna, que a veces es acá arriba, a veces es por acá más abajito, ¿no? La columna y la cadera. De todas estas, ¿no? La cadera es la más compleja por este tema de la irrigación, especialmente si la osteoporosis dañó aquí la cadera y por mala suerte hay una fractura. Imagínense que se fractura un hueso con osteoporosis y si es que es el hueso que se fractura es esto aquí y si es que es la cabeza del fémur es gravísimo. Por eso hay muchos mayorcitos que después, que tienen osteoporosis, muchas mayorcitas o mayorcitos hombres, tienen osteoporosis y se fractura la cadera, eso es muerte segura. Ellos mueren facilito con esta fractura de cadera, ¿no es cierto? Teniendo osteoporosis. Si no tuviera osteoporosis, es compleja por la falta de irrigación. Pero si tiene osteoporosis, es mucho más compleja. A veces imposible, no hay vuelta atrás a veces con esto, ¿no es cierto? Lamentablemente. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se da? Mírele aquí el tejido esponjoso, mire. Esta vértebra es normal, mire cómo están las trabéculas del esponjoso, mientras que mire acá unas trabéculas terribles,
¿no es cierto? Y obviamente, si es que ya no sirve, si está tan frágil, la vértebra de arriba le va a hacer presión, le va a aplastar. Y esto no lo sentimos pequeñas molestias nada más, pero no un dolor tan fuerte como para que nos lleve rápido al hospital. Pues no, lo que nos está molestando es lo que la vértebra de arriba le aplasta, le hizo ya fracturar. Miren, es lamentable esto, dice. En el sitio más frecuente de fracturas, la mayoría de las fracturas, 85%, son sintomáticas, en el 15% no son diagnosticadas por síntomas leves, ausentes o por falta de antecedentes. Claro, a veces no lo siente, lamentablemente es así, no lo siente, ¿ok? Entonces aquí tenemos una radiografía, esto es un gráfico así nomás, pero esta es una radiografía en donde hay osteoporosis vertebral, sus vértebras están lesionadas y hay aplastamiento, mire, ¿no? Y por lo general no lo siente. Cuando lo siente, pues es ideal, ¿no? Es ideal, pero cuando es solamente un aplastamiento, es imperceptible, dolores leves, pero cuando ya hay una fractura, posiblemente ya lo siente, pero ya es tarde, o sea, ya está dañado su tejido interno, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Suele producirse alrededor de los 65 años, se sitúa entre el 20 y 30%, es 2 veces superior en mujeres que en hombres, lamentablemente, según el estudio de mortalidad de Griffin y Ray. Estos dos científicos tienen muy buena literatura acerca de osteoporosis. Puede producirse un dolor intenso en la región correspondiente de la columna vertebral con importantes limitaciones de los movimientos. Cuando hay una fractura, pues obviamente, ¿no? Recuerde que por los orificios a los lados que se forman de la columna vertebral salen los nervios. Entonces, obviamente va a haber dolor en las piernas también porque los nervios están siendo lesionados ahí como aplastados porque la columna tuvo una fractura por osteoporosis. ¿Cuál es el tratamiento? Dice, el objetivo prioritario en el tratamiento de la osteoporosis es evitar, es la prevención, porque una vez con osteoporosis es complejo, es paliativo nada más el tratamiento, ¿no? O reducir la aparición de fracturas osteoporóticas, ya sea por primera vez o refracturas, es decir, se rompió un hueso y se lo vuelve a romper. Entonces, el tratamiento es preventivo, ya tiene osteoporosis, entonces lo que vamos a evitar es que haya fractura, ¿no es cierto? Y peor aún, esas fracturas de cadera, que es lo peor. Entonces, el tratamiento, ya digo, lamentablemente cuando le diagnostica osteoporosis es porque ya está complicado el asunto. Entonces, lo que hay que evitar o lo que hay que hacer como tratamiento es cambiar, bueno, ya lo vamos a ver aquí lo tenemos. Lo primero que hay que hacer, pues, es esto, la pirámide, ¿no? Pirámide de tratamiento se le suele decir a esto. Lo último es el fármaco, ¿no? Pero sí hay que hacer estos cambios en cuanto a estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, en qué parte del estilo de vida, todo lo que tiene que ver con ejercicios, con consumo de tabaco, con alcohol, con dietas ricas en calcio, una alimentación muy nutritiva, eso es lo que podemos hacer como base. La prevención de caídas, pues cambiamos de zapato, tienen que ser zapatos antideslizantes, si hay que mejorar el piso, pues cambiamos un poco nuestro piso, tal vez lo retapizamos, algo tiene que hacer, la ingesta de calcio y vitamina D, tomar momentitos de sol, que ese adulto mayor, estoy hablando de personas con osteoporosis, que es común por la edad o como consecuencia de los años y una mala alimentación o genética, ¿no? Entonces, tomamos baños de sol a nuestros abuelitos, hay que sacarlos al sol por unos momentitos, obviamente ¿cómo se llama? Con protector solar. Recuerde que el sol también causa gravísimos daños ahora en este tiempo. Entonces, sin embargo, pues es importante que tome rayos de sol por el tema de vitamina D y obviamente es el médico quien dará los fármacos más adecuados que son paliativos para dolor, para según como sea el caso de la osteoporosis, según como esté, ¿no? Si hubo fractura, hubo aplastamiento, ¿qué hubo? ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer, pero pues si sabemos que para evitar una osteoporosis debemos reducir consumo de alcohol, de tabaco, de cafeína, de Coca-Cola, de azúcar, hacer ejercicios, pues habrá que hacerlos, ¿verdad?
¿Qué más? Dice, ¿cómo prevenir una fractura? Dieta rica en calcio, realizar actividad física moderada, evitar el sedentarismo, evitar hábitos tóxicos, aprender a prevenir caídas, correctas normas posturales. Claro, los mayorcitos también a veces se quedan dormiditos y esa mala postura puede traerle consecuencias si es que tiene osteoporosis. Entonces, básicamente, pues eso es sintetizado todo lo que tiene que ver con osteoporosis, ¿ok? Y vamos a